Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Gracias por estar ahí una vez más, gracias por tenernos fe, por tenernos confianza, por aceptar que esto que le contamos en el programa, Carola y yo, tiene que ver con la evidencia científica que hoy sustenta la aplicación de determinadas terapias o las explicaciones vinculadas con determinadas enfermedades. Porque van cambiando también. La interpretación sobre un tumor hace 50 años no es la misma interpretación que hoy tenemos del tumor. ¿Por qué? Porque conocemos más acerca de su genética, porque eso implica la posibilidad de abrir ventanas que no podíamos abrir o no hubiéramos podido abrir tiempo atrás. Motivo por el cual les agradezco mucho que acepten esta propuesta como, como la evidencia científica pertinente para creer de qué estamos hablando. ¿No es cierto? Exactamente, y esperamos que la propuesta que traemos hoy sea del interés de todos, información, prevención, un poco de esas dos cosas es lo que nos gusta hacer acá, ¿no? Y tenemos temas muy interesantes e invitados muy interesantes hoy. Vamos a hablar, por ejemplo, de cáncer de páncreas, pero lo vamos a hacer con un invitado muy especial, que es el doctor Martín Fernández Zapico. Él es investigador científico en la Mayo Clinic de Rochester, Minnesota, y además vos le vas a hacer una pregunta sobre algo que te interesa particularmente, ¿no? Sí, ante todo quiero contarles que debe ser la primera vez en la historia de la televisión argentina que un médico que trabaja en Rochester, Minnesota, en la Clínica Mayo, en la Mayo, está presente aquí, no vía Zoom, sino presente físicamente. Así que le agradecemos muchísimo a Martín, que es uno de los cientos de argentinos, no miles, pero cientos de argentinos que triunfan en el mundo, en particular la ciencia. ¿Qué le iba a preguntar? Yo, Carola, ¿qué no, tenías algo, no una pregunta específica, un tipo sí, que me interesaba. Yo escuché la charla entre ustedes tenés y razón. Quiero que ustedes también la escuchen. Exactamente. Le vamos a preguntar sobre medicina de precisión. ¿Qué es la medicina de precisión? ¿De qué estamos hablando? ¿De dónde sale esta historia que hoy cambia el futuro del tratamiento oncológico de los distintos cánceres? El doctor Martín es un experto en investigación, en el laboratorio, por supuesto, en cáncer de páncreas. Pero los oncólogos son oncólogos y los estudios se hacen o se pueden hacer extensivos a otros tumores también. Así que no quería que la gente se pierda de esa respuesta que te estaba dando. También vamos a hablar sobre el ensayo de la vacuna Moderna contra la influenza y va a estar acá con nosotros Alexis Doreski, que ya ha estado también invitado en nuestro programa de la Fundación Respirar, ¿verdad? Y le vamos a preguntar si recomienda o no la aplicación de la vacuna de Moderna pediátrica a los chiquitos, que acaba de llegar a la Argentina días atrás, nada más la primera partida de, creo que 2.740.000 dosis, de 25 microgramos cada una, presentación pediátrica. Y cuando digo que vamos a hablar también de prevención, vamos a estar hablando de la dieta DASH. Me encantó el nombre, muy creativo el nombre, que tiene que ver con la hipertensión, ¿no? Y la prevención también de la hipertensión, ¿correcto? Mire, la cuestión no es comer con poca sal, la cuestión es saber comer con poca sal y con mucho potasio. Usted confía en nosotros. Si le decimos que determinado tipo de alimentos naturales tienen que ver con el control de su presión arterial, créalo, porque trajimos un experto muy importante del cardiovascular Buenos Aires, el doctor Pablo Rodríguez, para que nos cuente cuánto colabora la dieta en el tratamiento de la presión arterial elevada. Y no le vamos a pedir ni que ayune de manera intermitente, ni que coma 14 kilos de cerdo a la mañana. Esas cosas nosotros no las hacemos. Hacemos cosas más o menos razonables, creo. En fin, adelante. Y además tenemos un tape para ver que vos, Claudio, querés compartir con la gente y me interesa también verlo. A ver. El tape tiene que ver con RCP. Sí. Con reanimación, no resucitación, porque el único que resucitó fue Jesucristo. Nosotros reanimamos. ¿Y qué estamos viendo ahí? Esto es Contale a la RCP. gente. Déjalo como sin fin, por favor, le pido a Luis. Mira, esto es cómo hacer la compresión torácica en la reanimación cardiovascular. El señor es un enfermo que tuvo un accidente vascular cerebral o que tuvo cualquier tipo de patología que lo haya llevado al paro. Ven ustedes, obviamente lo azul son las venas, lo rojo es la sangre arterial, y uno tiene que hacer compresiones cardíacas a una presión determinada porque si no, no sirve. Van a ver, miren. A ver, ¿ves que esa caricia en el tórax no bombea sangre? Entonces no sirve. Ahí va. Esta es la caricia, esta es la compresión que hay que hacer para que llegue sangre al cerebro y al resto del cuerpo. ¿Se dan cuenta? De tal modo que si alguna vez les ocurre la necesidad de hacer
reanimación cardiopulmonar y masaje cardíaco, en este caso masaje compresión torácica, haga una buena y profunda compresión. Tiene que bajar el tórax unos 5 centímetros más o menos para que ocurra esto, para que llegue sangre al cerebro. No, mire, ¿ves? Esto no sirve para nada. Tal vez es más ilustrativa la palabra compresión que masaje, ¿no? Sí, compresión, eso es. Pero insisto, ven ustedes que esto no alcanza, por más que esa presión que a uno le parece que está ayudando al paciente, en realidad no lo está haciendo. Esta sí, van a ver, tampoco, muy superficial, van a ver ahora. Es la tercera alternativa, la que tampoco me sirve. Y hay que hacerlo 100 veces por minuto, no 4 o 5. Y ahora... Van a ver, ahora, vamos. Esta era Ahí va. Esta no sirve. Ven que no mueve la sangre. Estamos hablando de la sangre roja. Y ahora sí. Ahí va. Esta es la que sirve. Listo. Era para que sepan que uno tiene muy buena voluntad, pero si no conoce la técnica, no ayuda al paciente que está necesitando la recuperación cardiovascular. Me gustó el video. ¿Te gustó? Sí, me gustó. ¿Le gustó, Martín, el video? Me parece muy ilustrativo. Bueno. Qué lindo. Muy útil y muy práctico. Ahora Bien. sí, le damos formalmente la bienvenida. Bueno. Gracias por estar acá con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Un gusto estar acá. Yo le contaba a Martín, algo que él sabe muy bien porque vive ahí, que cuando fui a Rochester, Minnesota, hace mucho tiempo, muchos años, la persona que me recibió, un profesor que todos conocemos aquí en la Argentina, un pionero de la hipertensión arterial en Estados Unidos, Juan Carlos Romero, el mendocino Romero, me dijo, mira, Claudio, acá viven 3 tipos de personas en Rochester, 22 grados bajo cero. ¿Con la palabrota? No, no voy a decir a eso. Ver. No, viven los suecos, los noruegos y otra gente que no es ni sueca ni noruega. Martín, ¿es así? Exactamente, tal cual. Sin decir la otra palabra, sí, la misma frase nos dijo Juan Carlos a nosotros cuando llegamos a Rochester, Minnesota, hace 20 y 22 años. Estamos hablando de la Clínica Mayo, que es el hospital número 1 de Estados Unidos, de acuerdo a un nuevo report publicado esta semana pasada. Así que, y lo fue, y lo es, y lo seguirá siendo, porque tienen una mística particular. ¿Qué es cuál? Tienen un sistema de trabajo en equipo que es único, en el cual el trabajo en equipo va sobre los trabajos individuales y se respeta mucho esa estrategia de trabajo. No solamente es eficiente al momento de planearlo, pero es eficiente porque se sigue y se aplica. Y no solamente va desde el médico que está con el paciente mirándolo, sino va toda una estrategia desde la persona que hace el turno para ver al paciente, las enfermeras y cualquier otro seguimiento que tenga que ver el paciente. Creo que es un sistema de proveer healthcare, asistencia médica de manera efectiva y rápida. Y tiene un montón de controles de eficiencia que se va dando a medida que se ofrecen. Y eso es lo que lo pone en número 1. Y en tu caso, nos contabas antes de empezar el programa, sos médico, te dedicaste a la investigación y trabajás con un equipo de oncólogos en este caso, ¿no? Que claro. son los que tratan directamente con el paciente. Exactamente. Mi laboratorio se dedica al estudio de los mecanismos moleculares que tienen que ver con la iniciación y progresión del cáncer pancreático, pero además trabajo dentro del departamento de oncología en lo que se llama el Centro de Medicina Individualizada, donde el mayor objetivo de ese centro es personalizar los tratamientos, no solamente oncológicos, pero fuera también de la oncología para enfermedades benignas, que puede ser la hipertensión, claro. Otras enfermedades renales, enfermedades genéticas. ¿Qué es la medicina de precisión, Martín? Básicamente lo que es, lo que por años la medicina ha hecho que un solo talle le va a venir bien a todas las personas, eso claramente ha fallado. Cada tratamiento y cada persona es un individuo y si nosotros 3 tenemos la misma enfermedad, el mismo tratamiento no va a surgir el mismo efecto en nosotros 3. Entonces hay que personalizar el tratamiento y eso tiene que ver con la enfermedad en sí y además con la persona que tiene esa enfermedad. Tiene que ver con la enfermedad, con el individuo, con el paciente y con el esquema terapéutico que le vas a aplicar, porque vas a adaptar ese esquema terapéutico a esas 2 circunstancias, al tipo de paciente y al tipo de tumor. Exactamente. En ese orden. Y con la idea de maximizar la eficacia del tratamiento y minimizar los efectos adversos de la terapia que vayamos a usar. Dame novedades sobre el tratamiento de cáncer de páncreas, porque es un cáncer que aquí se conoce mucho, porque
Trajiste 3 placas, ¿no? Eso. Además, Sí, para ver. las empezaron a pasar. Ahí sí. está, ese es un páncreas, lo que está en colorado o en ver. rosa oscuro es el páncreas, lo demás es el intestino, arriba el tórax, abajo al lado el estómago, pero lo que ustedes tienen que ver es esa parte colorada que es el páncreas, que es una especie de papilla, ¿no? Exactamente, lo que originalmente, mucho antes de 300 o 400 antes de Cristo, se creía que era una almohadilla que ayudaba a los otros órganos a darle un poquito de soporte, pero en realidad es un órgano esencial. Tenía más funciones que esas, ¿no? No era solamente un almohadón. Hay dos enfermedades muy grandes dentro del páncreas. Una es la diabetes, que es del páncreas exócrino, y del páncreas endocrino, perdón. Y del páncreas exócrino es el cáncer. Ese cáncer, como puse ahí en una de las A ver, vamos a la primera placa, las por vamos favor. viendo, Ahí la vamos si viendo. vos nos Ahí está, comentás, ahí a ver. tenés, Martín. Le llamamos el asesino silencioso. Un poco tiene que ver con la localización del páncreas y lo pequeño que pueden ser los tumores y causar letalidad. Un tumor que tiene 1 o 2 centímetros de diámetro puede producir una pérdida de peso de 30 o 40 kilos en 3 meses y matar al paciente 2 o 3 meses después de eso. ¿Te das cuenta? Cuando 2 centímetros en cualquier otro tumor es una alarma que... Claro, ese es el principio de la historia. Exactamente. ¿Y por qué ocurre eso, Martín? ¿Por qué un tumor tan pequeño, tumor en el sentido de bulto, tumor tan pequeño genera tanto daño? Tiene que ver un poco con la biología del tumor y los aspectos moleculares del tumor. Este es único en muchas variables. Tiene poca cantidad de células tumorales, que uno pensaría, bueno, mayor cantidad de células tumorales, más agresivo. Claro. Pero tiene un microambiente tumoral, es decir, todas las otras células que rodean al tumor son de un gran fenotipo agresivo. ¿Qué hacen? Disminuyen el sistema inmune alrededor del tumor y dentro del tumor es lo que se llama un tumor inmunológicamente frío. Claro. Es hipovascularizado, entonces es muy difícil que lleguen los anticuerpos ahí. Y el sistema inmune llegue al tumor y produce un gran número de moléculas que son circulantes, que por ejemplo, le doy un ejemplo, es un gran productor de interleuquina 6. Y esa interleuquina 6 es uno de los mayores catabolizantes del músculo. Absolutamente. Y es la pérdida muscular... Te comen músculo. Exactamente. Es el responsable número 1 de la pérdida de peso en cualquier paciente oncológico. Es silencioso, no es mudo, porque estamos viendo ahí una lista de síntomas vagos, describiste ahí, pero a ver... Sí. Quizá el más fuerte sea la ictericia, pero eso solamente pasa cuando el tumor está localizado cerca de la cabeza, que es donde está localizado el tumor ese, o quizás un poquito hacia allá. Lo más ancho. Exactamente. La diarrea y el dolor epigástrico difuso es muy fácil de confundir con 20 o 30 otros diagnósticos. Y con respecto a la pérdida de peso, es una cosa increíble. Muchas veces los pacientes empiezan a perder peso sin estar haciendo dieta, se sienten muy bien. Se sienten perfectos. Claro. 2 o 3 meses sentirse muy bien y no van no consultan. Creen que es parte de una dieta que están haciendo, un cambio metabólico, pero en realidad es el tumor el que produce la pérdida. Pero no hay ninguna modificación en la alimentación que generase una pérdida de peso tan notoria. Esa es la pérdida de peso no inducida por dieta. Bien. Clarísimo. Historia familiar, factores de riesgo. Ese es otro problema que tenemos en el cáncer de páncreas. Por muchos años se pensó, el único factor de riesgo que conocíamos para el cáncer de páncreas era hacerse viejo. Parece un chiste en estos momentos. Cosa que no, pasa con suerte a todos. A muchos. Bueno, y no tenemos la gran mayoría de estos tumores son esporádicos, es decir, que no tienen una causa que podamos seguir, pasan de manera espontánea. Esos son los factores de riesgo. Historia familiar quizás es la más fuerte, pero lamentablemente cerca del 5% de los tumores de páncreas tienen una historia familiar. En general están asociados con dobles tumores que son de páncreas y melanomas y una mutación en un gen que se llama P16. Diabetes aumenta 1 o 2 veces más el riesgo de cáncer pancreático. La pancreatitis crónica aumenta un poco el riesgo y la obesidad, como en todos los otros tumores, genera
un estado inflamatorio grande que promueve la carcinogénesis. Ahora, si yo soy obeso, ¿por qué motivo termino teniendo un cáncer de páncreas y no teniendo un cáncer de colon o un cáncer de mama en el caso de las mujeres? Porque la inflamación es la misma. Exactamente. No todo el mundo puede tener tumores, solamente no todo el mundo que quiere tener tumores puede tener tumores. Creo que cada tejido está armado y estructurado que va a permitir la formación de ciertas enfermedades. En el caso de los cánceres, si nosotros, todos los que estamos en este estudio, nos hacemos un análisis genético y buscamos por la mutación de un gen que se llama KRAS, que está presente en todos los tumores pancreáticos, yo puedo decir que 50% de las personas acá lo tienen, pero a lo mejor ninguno de nosotros va a desarrollar cáncer pancreático. De hecho, hay gente de más de 80 años que la prevalencia de la mutación es del 70%. Y no tiene. Entonces, no solamente y uno esperaría que desarrolle. Claro. Tenemos otra placa en la pantalla. Esas son un poquito las figuras que representan el tumor. Bajo en células tumorales, si uno se imagina cómo es el tumor, es un gran océano de fibrosis. ¿De cicatriz? De cicatriz, exactamente, y islas separadas así de células tumorales. Es inmunológicamente frío, es decir, hay muy pocos infiltrados de linfocitos que tienden a atacar al tumor, es hipovascularizado, es de altísima presión intersticial, es uno de los tejidos que dentro del órgano o dentro del tejido tiene alta presión, que sumado a la hipovascularización previene el tránsito de sangre dentro del tumor. Y esas está poco irrigado y a la vez con una, dice, alta presión intersticial. Entre las células hay alta presión, entonces, ¿qué causa dos cosas? Primero, que el tumor, por ser hipovascularizado y tener alta presión, no va a poder ser muy grande. Y segundo, promueve el fallo inmunológico de llegar al tumor y disminuye la cantidad de droga que nosotros podamos tener, la penetrancia. Última placa. Por eso nos llegan, es como los antibióticos en algunos lugares del cuerpo que no llegan, ¿no? ¿Se acuerda? Tengo un panadizo y no tomo antibióticos porque no llega. Bueno, en el caso particular, los medicamentos anticancerosos no llegan porque tampoco tiene vasos suficientes como para que lleguen, irrigación suficiente. Y tiene esta presión intersticial aumentada que impide también el tráfico de medicamentos que eventualmente pudieran ser beneficiosos. Última placa. ¿Cuáles son los tratamientos? Tratamientos, vamos. Muy bien. Lamentablemente, el 80-90% de los casos, depende de qué estudios mire, no es elegible para hacer cirugía. No se puede hacer cirugía, es la única modalidad curativa y solamente puede darse entre el 15 y 20% de los casos, y el 80% de esos casos, a pesar de tener una cirugía exitosa, recidivan. ¿Qué se considera una cirugía exitosa? La remoción completa del tumor. Bien. ¿Y entonces por qué recidivan? Si lo removiste, la remoción es completa, ¿por qué? Hay muchos modelos, hay muchas teorías de eso. Primero, se cree que el cáncer pancreático de distintos tumores metastatiza mucho antes que sea mayor a 1 centímetro. O sea que tenemos nichos de células presentes. En algún lugar que no podemos detectar. Exactamente. Y hay recidiva en el sitio de la cirugía, en un 20%. Interesante. La segunda opción, la gran mayoría reciben quimioterapia, que son básicamente 3. Una es FOLFIRINOX, la otra es Abraxane y gemcitabina, y la otra es gemcitabina. Las dos primeras son la primera elección, si la performance del paciente es buena. La gemcitabina sola se reserva para pacientes en donde la performance es pobre. La respuesta en general, 10%. Y todos recidivan. Y lo último... Impresionante, adelante. Lo último, el cáncer de páncreas, distinto de todos los otros tumores que vinieron después de los progresos que hicieron con cáncer de mama, de pulmón, de colon, no se pudo beneficiar de ninguno de esos conocimientos, porque todos los agentes y las estrategias que usaron para seleccionar el uso de los agentes en cáncer pancreático, todos fallaron. De hecho, algunos tienen una mayor toxicidad. Yo participé, por ejemplo, en un estudio clínico, que tuvimos que cerrar el estudio clínico porque hubo progresión de la enfermedad, así que el tratamiento fue... No era no solo detenido, sino que el mismo tratamiento que con la misma tipo de selección había sido exitoso en melanoma, nosotros fallamos rotundamente en el cáncer de páncreas. Última pregunta. Sí. ¿Hay algún marcador en sangre que pone de manifiesto la presencia del tumor? Sí, iba a preguntar por el tipo de diagnóstico, claro, ¿cómo se establecía el no quiero ser negativo, pero... pero es real. Los marcadores que tenemos ahora son
relativamente pobre. El CA19.9 es quizá el más efectivo. Es un análisis de sangre, se pide el CA19.9. Exactamente. ¿Qué creo que lo que habría que hacer? Creo que la estrategia es ir a lo que se está haciendo con el cáncer de colon, en donde se buscan marcadores en materia fecal, y ya hay estudios de fase 1, fase 2, con las mismas empresas y compañías y instituciones académicas que desarrollaron el estudio de materia fecal para que sea en páncreas. Yo creo que hay que buscar algo que vaya más allá de lo que pueda secretar el tumor y que sea algo que esté más fijo dentro de las células. Muchas gracias, Martín. Fue realmente un placer escucharte. Un gusto, y me alegro que hayas disfrutado el invierno en Rochester, Minnesota. Me acuerdo que hay muchos lagos en todo el estado, pero en ese lugar en particular hay muchos lagos. Y el único lago que estaba todavía con agua y estaba lleno de patos era el de la usina de la Meyo. Exactamente. Estaba lleno de patos. Pero bueno, muchas nada. gracias. Muchísimas gracias. No te muevas de ahí porque si no, el camarógrafo, el cameraman me mata. Nos va a indicar, gracias, te va a Martín, indicar gracias de cómo. todo corazón. Gracias a usted por gracias. invitarme. Muchas gracias. Buen viaje de vuelta. Gracias. ¿Tenés algo para comentarme Sí. acerca de los casos de COVID en Estados Unidos? Me ¿no? contaba hace un par de días el doctor Oscar Cingolani, Sí. de la Johns Hopkins, Sí. que precisamente estaban viendo un aumento de casos de COVID, a lo mejor no muy graves, pero aumento de casos al fin, a tal punto que habían destinado nuevamente 2 pisos de la clínica a pacientes solo con COVID. La evolución era muy buena, tipo la evolución Joe Biden, que estuvo enfermo, con sintomatología, con tos, con expectoración, con dolor de garganta, con molestias, etc. Pero definitivamente no tuvo la necesidad de internarse, ni de asistencia respiratoria, ni mucho menos. Así que muchos casos, BA5, casi todos, es la subvariante que circula hoy. De la que venimos hablando. De la que venimos hablando hace mucho. Pero lo cierto es que es simplemente, mira, Australia y Estados Unidos son los sitios donde hay más aumento de casos. Europa no hace muchos testeos, Argentina hace muy pocos testeos, pero sigue habiendo, aún con esos pocos testeos, un aumento sostenido semana tras semana. Solo cuidarse, no hay vacunarse cuando corresponda y cuidarse. Lo que venimos repitiendo, pero nunca está de más. Así y ahora es. sí está con nosotros el doctor Alexis Doreski. Hola Alexis, gracias por estar acá con nosotros. ¿Qué te pareció, Martín? Excelente. ¿Viste qué una exposición excelente, aparte súper explicado y entendible para todo el mundo. Se lo pregunto porque él sabe, ¿no? él sabe de qué estamos hablando. Sí. Hablamos antes de entrar al estudio acerca de esta medicina de precisión, que seguramente es la medicina junto con la translativa del futuro, el futuro inmediato. Yo creo, perdón, lo último, Adelante. Para nosotros los que no somos médicos siempre es muy tranquilizador saber que hay todo un grupo de personas que está pensando estrategias, investigando, ¿no? La ciencia de la que vos hablas. Sí, hay gente que está pensando en esto, no se está dando por rendido, ¿no? Y por vencido, con los resultados, que está yendo siempre más allá. Así que eso... Alexis es médico y director de investigaciones de la Fundación Respirar. La Fundación Respirar trascendió muchísimo durante la época de la pandemia, durante los 2 primeros años sobre todo, por el tema del ibuprofeno por vía inhalatoria. ¿Se acuerdan? Ellos donaban este ibuprofeno para quienes tuvieran necesidad o indicación médica de utilizarlo, con mucho descrédito al principio y después con todo el crédito del mundo porque se demostró que tenían razón. Hablando de estas cosas, digo, para ponerlos en antecedentes, voy a comenzar con una pregunta porque, como dijimos al principio del programa, llegó la vacuna de Moderna pediátrica. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de la recomendación o no de la aplicación de vacunas de entre los 6 meses y los 2 años anti-COVID? Bueno, nosotros recomendamos la vacunación pediátrica siempre con indicación del médico pediatra. No queremos que la gente salga corriendo a vacunarse sin ninguna indicación médica, porque no nos olvidemos que la vacuna tiene una enmienda en su autorización de emergencia. ¿Qué significa esto? Esto significa que al haber sido aprobada en un contexto de pandemia, la autorización definitiva todavía está pendiente. La autorización de emergencia es como se siguen aplicando todas las vacunas de COVID que se dan en este momento. Claro, en el mundo entero. Y en el caso de la vacuna en pediatría, hay datos, y hay datos fuertes, por eso la FDA realiza la enmienda y permite la vacunación pediátrica con las vacunas ARN de Moderna y también de Pfizer. Pero la muestra estudiada, por supuesto que son muestras que tienen ciertas limitaciones en el tamaño de chicos vacunados, ¿no?
Y lo que se ve también, si uno lee la información, es que la efectividad, y hay que diferenciar bien para que entienda la gente eficacia de efectividad. Eficacia es en un contexto de un estudio de investigación, en un contexto de lo que es exclusivamente el estudio. Cuando sale fuera del estudio se habla de efectividad. Mirando la efectividad se observa que la efectividad va decreciendo en cuanto a prevención de COVID a medida que uno va bajando la edad de los pacientes. Eso es lo que explica, y que está bueno también que la gente sepa, que por supuesto no suele haber casos graves de COVID en niños, pero siempre es recomendable tener una indicación del pediatra y por supuesto vacunar. Perfecto. Entonces me lleva a la pregunta más obvia, si es con indicación del pediatra, ¿a qué paciente se lo estaría indicando ese pediatra? No se lo estaría indicando a todos sus pacientes sanos, supongo. A pesar de la recomendación de la Sociedad Argentina de Pediatría, hay pediatras que no se lo están recomendando a todos sus pacientes, sino a pacientes que tienen comorbilidades, pacientes de riesgo, pediátricos, pero ante la recomendación de la Sociedad Argentina de Pediatría, creo que debería ampliarse la indicación a todos los chicos. Alexis, vamos a tus protocolos. ¿Qué protocolos de investigación están llevando a cabo en este momento la Fundación Respirar? Nosotros en este momento estamos llevando a cabo 2 estudios de virus respiratorios, que son el virus sincicial respiratorio de Moderna y el virus de la influenza, que es la gripe común, la gripe estacional. Y son 2 estudios bastante diferenciados entre sí porque un estudio apunta a un virus que no tiene ningún tipo de prevención ni vacuna, que es el virus sincicial, y en adultos, que busca mayores de 60 años, que es la población de riesgo junto con los recién nacidos. Es la población de riesgo para virus sincicial, genera bronquiolitis. O sea, en los chiquitos de 6 meses y en la gente grande. Sí. Y por otro lado, el estudio de la vacuna antigripal es una vacuna tetravalente en fase 3 de Moderna, que se compara no contra placebo, sino contra la mejor vacuna disponible en el mercado, que es otra tetravalente. Están comparando plataformas. Vacuna con vacuna. Vacuna con vacuna con plataformas diferentes. La clásica vacuna de virus fraccionado o virus inactivado, que se llama, que es tetravalente porque tiene cepas A, influenza A, influenza B, 2A y 2B. La comparan porque quieren demostrar la superioridad en eficacia dentro del estudio clínico, efectividad luego en el público en general. Y seguridad seguramente. Y seguridad también, pero es una vacuna que ya llegó a fase 3, con lo cual... La seguridad está superada. La seguridad está, sí, siempre se sigue midiendo seguridad, pero ha tenido los típicos efectos adversos de dolor en el sitio de inyección o un poquito de cefalea o fiebre. Hablando de primer esto, día. Solo para recordarles, virus inicial respiratorio es igual en los bebés a bronquiolitis y es igual en los adultos mayores de 60 años a neumonía. Exactamente. El virus sincicial respiratorio desde la década del 50, aproximadamente el año 57, se aisló y hasta el día de hoy no se han logrado desarrollar tratamientos específicos contra virus sincicial o vacunas. Por eso hay una tendencia muy fuerte en los últimos años. Se ha cambiado la estrategia de inmunización, no solo con vacunas ARN como la de Moderna, sino que también Pfizer ha desarrollado un estudio clínico que también estamos haciendo en Fundación Respirar. Tenemos pacientes en seguimiento, más de 1.500 pacientes, en donde la estrategia de inmunización se llama subunidad proteica, que es, en lugar de una ARN, una estrategia de inmunización clásica. Perfecto. Clarísimo. Si alguien quiere participar en el estudio, me contó Mirta Rivera, que está en este momento, nuestra productora general, que está de paseo en Europa, o por Europa, por el País Vasco, que hay un tótem, eso quiero que muestres. Esto es Nueva York, no. Hay un tótem en la Facultad de Medicina donde la gente puede, eventualmente, los voluntarios pueden anotarse. Es correcto. ¿Cómo funciona? Fundación Respirar es una institución afiliada a la Universidad de Buenos Aires. Claro. Y en el contexto de nuestro convenio con la Universidad de Buenos Aires, hemos instalado un tótem de investigación clínica que es como una terminal de autoservicio para anotarte como voluntario para estudios clínicos, y esta terminal va a arrancar a funcionar la semana próxima en el pre-hall de entrada de la Facultad de Medicina. Es algo absolutamente novedoso y disruptivo. No lo había escuchado nunca. No. ¿Pero cómo funciona? ¿Yo aprieto un botón y quedo anotado en el protocolo? Vos ves un pequeño video
que está aprobado por un comité de ética y por ANMAT, en donde te explica qué significa el estudio clínico. Unirte como voluntario a un estudio clínico. Y eso te redirige a la página web bcortasr.com.ar. La tenemos acá en la base en pantalla. Te redirige a esa página web en donde vos te anotás tus datos y es una preinscripción. No significa que vayas a participar, que vos te postules. Eso después se evalúa. Se evalúan criterios que se llaman de inclusión y que no cumplas ningún criterio que se llama de exclusión. Bien. Por ejemplo, que no tengas una enfermedad autoinmune. Clarísimo. Te dejaría fuera de un estudio clínico en donde se está tratando de medir inmunidad, justamente. Bien, perfecto. Entonces está el sitio web ahí para que consulten. Y nos vas teniendo al tanto de cómo se incorpora la gente y cómo se desarrolla el protocolo. Gracias. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. No te levantes, la gente se levante. No los dejás levantarse. Bueno. Tenemos que ahora sí hablar de la dieta mediterránea. Sí, a ver, cuénteme. Yo ¿De no qué sé quiere hablar si vamos a antes verlas. ¿Querés que veamos las noticias? Veamos las noticias primero. Sí, yo estoy de acuerdo. Veamos las noticias, los títulos de Más Salud primero. Vamos, me parece muy atinado. ¿Sí? Dale. Dale. Sí. Título que tiene que ver con la OMS, que declara la emergencia sanitaria por la viruela del mono. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha decidido declarar el actual brote de viruela del mono como emergencia de salud pública de importancia internacional. Es la segunda vez en 2 años y medio que el organismo se ve obligado a tomar esta decisión ante el avance de una enfermedad, tras hacerlo a principios de 2020 con el coronavirus. Estoy buscando aquí una información más amplia que esta. La tengo acá, en un diario que dice lo siguiente. A ver. Viruela del mono aconsejan a los gays, literalmente, reducir las parejas sexuales. Miren, este artículo o este título y tantos otros aparecidos similares en el mundo entero motivó que la OMS tuviera que volver a hacer una declaración aclarando que esta no es una enfermedad exclusiva del colectivo homosexual, sino que es una enfermedad que se contagia por contacto con lesiones, que son esas ampollas que ustedes están viendo, que pueden estar en la región genital, por supuesto, y si hay contacto directo, estrecho y sostenido, como puede ocurrir en un acto sexual, claramente la posibilidad de contagio es mayor, pero que no es exclusivamente en el colectivo de homosexuales y tampoco en el colectivo de homosexuales promiscuos. Lo dijo ayer, hace 24 horas, OMS salió a contar esto porque hubo un error de interpretación en cuanto a que esto era exclusivamente de homosexuales y los demás que se queden tranquilos. No funciona así. De hecho... tenemos un gran antecedente, ¿no? Como para saber que no funciona así, claro. ¿no? Por ende, para evitar cualquier tipo de confusión, quiero ser enfático en este punto, está claro que esto no tiene que ver con un colectivo determinado, sino con un contacto determinado. Apareció con más frecuencia en este colectivo o al principio, pero no creamos y no se distraigan en cuanto a este punto en particular porque está claro que no funciona así. Clarísimo. A ver. Vamos con el segundo título del día. A ver. Se comienza a aplicar en Argentina la vacuna Moderna pediátrica. Las vacunas pediátricas anti-COVID para comenzar la inmunización a niños y niñas de 6 meses hasta 3 años estarán disponibles en todas las provincias a partir del 1 de agosto y se utilizarán también para aplicar el refuerzo a la población de 3 y 4 años que recibió las dosis de Sinopharm. Bueno, lo hablamos recién con Doreski, con el doctor Doreski acerca de la conveniencia o no, de aplicar la vacuna de Moderna pediátrica. Tengo aquí la cantidad que llegó, creo que era 2.740.000 dosis. En niños de 6 meses a 5 años. Bien. La verdad es que, insisto, consulte usted con su pediatra, pero en principio la vacuna está disponible, es una vacuna eficaz y eficiente, y segura, y la verdad es que no vemos ningún inconveniente para la aplicación. La Sociedad Argentina de Pediatría acaba de, hace pocos días, emitir un comunicado donde dice concretamente que recomienda su aplicación. Y esto va
digamos, la Sociedad Argentina de Pediatría tuvo dos actitudes que yo quiero resaltar. La primera, en octubre del año pasado, cuando apareció la vacuna Sinopharm, que dudó acerca de la efectividad de esa vacuna, y lo cierto es que en algún momento algún atisbo de razón tenía, sencillamente porque la vacuna no resultó eficiente. No había demasiada prueba, no había pruebas contundentes de la eficacia de la Sinopharm, la vacuna china, en los niños. Motivo por el cual está claro que de alguna manera en aquella oportunidad dudar de la aplicación de la Sinopharm fue atinado, aunque después hubo una rectificación, pero lo primero que ocurrió con SAP fue que dudó, y en este caso particular afirmarlo también creo que es razonable, teniendo en cuenta la evidencia que tiene esta vacuna, como contaba Alexis Oresky hace un minuto atrás. Bien, y tenemos que ir a un corte brevísimo ahora, porque me estaba preguntando nuestro productor si vamos a hablar de la tercera noticia que tenía que ver con HIV. Vos tal vez querés decirles algo muy cortito, una línea nada más, discúlpeme, pero una línea nada más acerca de la curación de pacientes VIH positivos de manera espontánea. En realidad desafortunadamente ocurre en muy pocos casos. Hubo 4 o 5 casos en el mundo y otros 4 o 5 de otro grupo que tuvieron que ver con transfusiones claramente de médula ósea, con trasplantes de médula ósea, y otros de curación espontánea, una mujer aquí en la Argentina, en la ciudad de Esperanza, y otros pacientes, un paciente que se llama paciente Barcelona y otro paciente que se llama paciente París, porque a los pacientes, para preservar su identidad y su confidencialidad, se lo menciona por la ciudad donde viven. Bien. Es un tipo, ¿cómo se llama? La casa de papel. Claro. Que cada protagonista tenía un nombre determinado. Bueno, nada, anecdótico, porque claramente no se trata de identificar cómo se curaron, porque no hay forma de hacerlo. Esta es la verdadera historia. Bien. Salvo estos que han recibido trasplante de médula ósea proveniente de donantes vivos que tienen una estructura genética resistente al VIH. Bueno, entonces en realidad lo que Claudio nos explica es cómo a veces interpretar un título que leemos, ¿no? Claro. Y entenderlo. Ahora sí vamos a ir a un corte brevísimo y después vamos a hablar de los enfoques dietarios para prevenir o detener la hipertensión. A colaborar a controlarla. Bien. Que no es poca cosa. No, ¿cómo que poca cosa? Así que ya venimos, no se vayan de ahí. En este hotel, Mónica pagó 9.700 pesos por noche. Camila solo pagó 8.150 pesos. ¿Cómo? Camila usó Trivago para comparar las ofertas de los principales sitios de reserva y así ahorró 1.550 pesos. Hotel Trivago. Hasta el domingo, super fin de semana Coto. Pollo entero congelado Coto a 234 pesos con 90 por kilo. Manzana a 179 pesos por kilo. Limón a 69 pesos por kilo. Y hasta el lunes, 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar. Coto. Esta semana en Hablemos de otra cosa, José Ignacio López, el periodista que se le atrevió a Videla, analiza la política y el periodismo en tiempos de crisis. Sábado 22 horas en La Nación Más. Al fin puedo volar, el mundo explorar. Dejo cosas del pasado, ya es tiempo de renovar. Compartiendo con mi gente, yo me la paso mejor. Y mis manos son la clave para lo que quiero hoy. Oye mi voz, feliz estoy. Aunque el camino sea largo, es lo que siempre soñé yo. Abrir los ojos para ver a dónde vamos a vivir. Oír la música de fondo, de lo que me hace feliz. Yo viviré, yo viviré. Banco Patagonia, vos y lo que querés. Sábados y domingos, 7 a.m. Más info fin de semana con Eduardo Serenellini en La Nación Más. El 80% de las enfermedades infecciosas se transmiten a través de las manos, mientras estamos de paseo, en espacios públicos o viajando. Por eso es importante cuidar la higiene de tus manos. Espadol te protege a vos y a tu familia porque elimina el 99,9% de los gérmenes. Espadol, 10 veces más protección que los jabones regulares. ¿Quién dijo que hay que escaparle a la rutina?
Si hay rutinas que te hacen bien. Hay rutinas que te hacen bien. Nueva agua micelar Dermagloss 6 en 1. Conoce la rutina para tu tipo de piel en dermagloss.com. Dermagloss. Domingos, 14 horas. Más campo con Eleonora Cole. En La Nación Más. Poxipol le da una vida más a tus cosas. Poxipol, uniones que resisten más. La Cornisa, con la conducción de Luis Majul. Domingo, 20-30 horas. En La Nación Más. Llega un nuevo Ser, el primer yogur con colágeno de Argentina. También con antioxidantes, probióticos naturales y proteínas. Su fuerza está cambiando el mundo. ¿Cómo no iba a cambiar la receta de nuestros yogures? Nuevo Ser, ahora con colágeno. Superbieler. Pega el salto a Superbiel. Con una cuenta gratis y una app para que puedas pagar con QR, transferir a tus amigos y ahorrar en tus compras. Hacete cliente descargando la app Superbiel o ingresando en superbiel.com.ar. Más noticias, fin de semana, con Viviana Valles. Sábados y domingos, 11 horas, en La Nación Más. Especial domingo, con Hugo Machiavelli y Agustina Girón. Domingos 18 horas, en La Nación Más. Este domingo, ¿cuál es el verdadero plan de Massa? ¿Qué va a hacer con el gasto público, los planes sociales y la inflación? ¿Accederá al reclamo de Grabois del salario universal? Alberto, ¿se juega su última carta? En vivo, mano a mano, Carlos Melconian, Florencia Arieto y Luis Juez. La Cornisa, 20-30 horas por La Nación Más. Comunidad de Negocios con José del Río. Domingos, 22 horas en La Nación Más. Esta semana en Hablemos de otra cosa, José Ignacio López, el periodista que se le atrevió a Videla, analiza la política y el periodismo en tiempos de crisis. Sábado, 22 horas en La Nación Más. 8:30 AM con Luis Majul, Débora Plager y Marina Calabró. De lunes a viernes en La Nación Más. Odisea, con Carlos Pañi, los lunes a las 22 horas, en La Nación Más. El noticiero con Eduardo Feynman. Lunes a viernes, 18 horas, en La Nación Más. Lunes a jueves, 21 horas. El diario de Leuco. Sin filtros ni privilegios. Alfredo Leuco junto a Débora Plager analizan la actualidad con el compromiso de siempre. Lunes a jueves, 21 horas, en La Nación Más. Buen Día Nación, con Luis Novarecio. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, en La Nación Más. Hora 17, con Pablo Rossi. De lunes a viernes, en La Nación Más. De lunes a viernes a las 6, el noticiero AM, con Fernando Carnota. De lunes a viernes a las 6, en La Nación Más. De lunes a viernes a las 13 horas, Más Noticias, con María Laura Santillán. Cuando comienza la tarde, Más Noticias. De lunes a viernes a las 13 horas, en La Nación Más. Más Realidad, con Jonathan Viale. De lunes a viernes, 20 horas, en La Nación Más. Miércoles a las 23, Más Periodismo, con la conducción de Diego Cabot, en La Nación Más. Hora 21, Pablo Rossi, todos los viernes, 21 horas, en La Nación Más. Jueves 23 horas, La Trama, con Laura Di Marco, en La Nación Más. Más voces, con Luis Majul junto a los mejores periodistas. De martes a viernes, 22 horas, en La Nación Más. Martes 23 horas, Mesa Chica, con José del Río, en La Nación Más. Mire, le voy a contar dos verdades indiscutibles. Este programa se llama Más Salud. La señora se llama Carola Gil y hoy es sábado. Ya está. Indiscutible. Adelante. Indiscutible todo. Presente a los invitados, bueno, ahora por favor. sí, Gracias. lo tenemos al doctor Pablo Rodríguez, que está acá con nosotros, y con él vamos a hablar de hipertensión y de dieta. El doctor Rodríguez es el jefe de hipertensión arterial del Cardiovascular Buenos Aires, del ICVA. La verdad es que la hipertensión arterial en Argentina tiene una larga historia de personajes muy importantes.
Faciolo, Brown Menéndez, Tacchini, Muñoz, gente que en algún momento descubrió el mecanismo íntimo de generación de la presión arterial elevada de origen nefrógeno. Algo pasaba. Aquí hicieron una investigación muy interesante que demostró que había una sustancia que contraía las arterias y que provocaba hipertensión arterial. En el mismo momento, década del 30 y pico, sí, fines de los 30, año 1930, cerca al 1940. Simultáneamente en Estados Unidos hubo un investigador que hizo exactamente el mismo procedimiento. Y como, claro, no había absolutamente ningún medio de comunicación masivo que pudiera conectar rápidamente a los dos investigadores, los dos grupos de investigación. Entonces acá le pusieron un nombre y en Estados Unidos le pusieron otro. Cuando se cruzan los papeles, los trabajos publicados, alguien mira alguien dice, pero esto es lo que hice yo. Y se reúnen en un bar en Chicago y le ponen un nombre particular a esa sustancia, partiendo la mitad de la denominación que habían hecho en Argentina con... Eso somos. Todavía, a pesar de todo, somos ese grupo de gente que hizo historia en la medicina del mundo, por supuesto. Sí, no hay duda. Me acordaba de la angiotonina y la hipertensina, ¿no? Que terminaron formando la angiotensina. Exactamente. Que hoy es un objetivo terapéutico importantísimo en hipertensión. O sea, gran parte de los medicamentos que utilizamos en hipertensión tratan de bloquear ese sistema que se descubrió hace tanto tiempo atrás. Así que, y después descubrimos que esa angiotensina no solamente tenía que ver con la presión, sino que tenía que ver con un montón de otras cosas. Y hoy usar esos fármacos nos permite proteger mucho mejor a los pacientes. Pero vamos a enfocarnos, como anunció Carola, en la dieta para controlar la presión arterial. ¿Se puede controlar la presión con dieta solamente? No. A ver, a mí me gusta ser cauto en esto, porque si se crean falsas expectativas, la dieta sin duda contribuye a controlar la presión arterial. Y todos sabemos hoy de que si yo tomo cualquier medicamento, pero hago dieta, me va mejor que si no hago dieta. O sea, que hacer una dieta adecuada. En hipertensión, una dieta adecuada es fundamentalmente reducir la sal, reducir el sodio. Eso es una dieta adecuada, seguro, en hipertensión. Después, tenemos que hablar de una dieta saludable. Yo ya hablar de dieta solamente sin sal es hablar de una dieta saludable, una dieta que no solamente baje la sal, sino de que baje el colesterol, de que tenga componentes mejores de la dieta, elegir. Nosotros comemos muy pocas verduras y siempre decimos, cuando el plato tiene más color, más sano es. Sí, como esto que estamos viendo acá, exacto, ¿no? Y sin embargo, nuestros platos suelen ser bastante monocromáticos, sí, a veces, ¿no? Porque duotono, ¿no? Entonces no tienen mucho tono, que digamos. Entonces, cuanto más color hay... papas. Sí, ahora, fíjate que estas máquinas que estamos viendo, que están aquí detrás nuestro en realidad, son alimentos muy ricos en potasio. Sí, yo siempre recuerdo... Y hoy todavía, aunque parezca mentira, esto que le voy a decir todavía existe en algunas poblaciones en el mundo. En el Paleolítico tardío, mucho tiempo atrás, el hombre ingería más potasio que sodio. Sin embargo, hoy, en una dieta occidental típica, comemos 16 veces más sodio que potasio. 16 veces más. Aproximadamente 16 veces más sodio que potasio. Y eso ha cambiado mucho y tiene mucho que ver con que por qué la hipertensión arterial es una de las enfermedades más prevalentes de la Tierra, o sea, sin duda. Hoy, si uno se fuera al Amazonas y fuera a los indios yanomanos, que los indios yanomanos tienen una presión baja casi todos, cero de hipertensión. Y siguen teniendo una dieta muy parecida a la del Paleolítico tardío, lo cual nos dice que tenemos que comer más potasio y menos sodio. Y estos alimentos que se ven aquí atrás tienen alto contenido de potasio. Entre ellos hay uno que sé que todo el mundo no conoce, la banana, ¿no? O sea, potasio es banana. Sí, sí. Y encima hoy se ve tira el ojo, comete una banana. Claro, pero sabes que se ve potenciado porque hoy es muy común ver, por ejemplo, en partidos de tenis o algo así muy largos, que en el medio del partido el tenista va y se come una banana. El sodio aumenta la presión, el potasio baja la presión. Es así literalmente. Ustedes ven ahí palta, brócoli, pistaquio, naranja, repositos de Bruselas. Y falta la albahaca. Sí, sí. En general las verduras de hoja verde, más oscuro, suelen tener un potasio alto.
la gente va a decir, no, pero yo no le agrego sal a la comida y se cree que la única forma de incorporar sodio es agregándole sal a la comida. ¿En qué otros alimentos estamos absorbiendo sodio sin saberlo, más allá del obvio, ¿no? Me estoy comiendo un queso sardo, seguramente te Carola, llena, que esa es una pregunta básica, porque nosotros hablamos de que la verdad que la sal del salero es aproximadamente, con buena suerte y dependiendo del paciente, ¿no? En algunos llega a ser hasta el 30% de la sal que ingerimos, pero nunca es más, en general no es más del 20%. Claro. Entonces, ¿dónde está el resto de la sal? Bueno, el resto de la sal está sobre todos los alimentos que ya vienen procesados y mucho, todo lo que generalmente cuando vienen en bolsas, en cajas, ahí hay que mirar, hay que leer, ¿no? Porque hay que mirar el contenido de sodio que tiene el alimento. El Código Alimentario Nacional dice que un alimento es bajo en sodio si tiene menos de 120 miligramos de sodio cada 100 gramos del alimento. Y hay que aprender a leer las etiquetas, porque las etiquetas muchas veces nos dicen tanto por porción. Entonces, fijémonos cuánto es la porción. Claro. Porque una porción a veces nos dice tiene 100 nada más. Y uno dice, bueno, tiene menos de 120, pero la porción es 5 gramos. Eso tenemos que multiplicarlo 20 veces. Bien. Faltan frutos secos en esta imagen que no agregué por olvido, pero los frutos secos los frutos secos también tienen alto contenido de sodio, amén de otras ventajas, ¿no? Que tienen, por eso forman parte también. Se habla mucho de dieta DASH, pero la dieta mediterránea, que tiene muchos frutos secos y todo, y que se usa mucho en Europa y que permite bajar el colesterol fundamentalmente, tiene frutos secos dentro de su dieta. ¿Qué significa dieta DASH? Que lo anunció Carola y no terminamos de La dieta DASH es el nombre en inglés de una dieta para stop hypertension, parar la hipertensión. Yo lo traduje como enfoque dietario para detener la hipertensión. Sí. Es increíble que el estudio DASH, porque la dieta DASH sale de un estudio de investigación, donde se estudiaron 459 exactamente pacientes. O sea, uno dice, tan poquitos. Pero los resultados fueron tan contundentes y se reprodujeron tanto que esta dieta es hoy la dieta más aprobada para el tratamiento de la hipertensión arterial. Y es una dieta que no solamente tiene bajo sodio, porque incluso en la dieta DASH hay una dieta muy privativa de sodio y una no tan restrictiva, o sea, hay dietas diferentes, pero también es una dieta que ayuda mucho a bajar el colesterol. Entonces es una dieta mucho más completa en realidad y claramente ayuda a bajar la presión. Y eso ha hecho que, por ejemplo, ahora todos los años se hacen estos, vieron que a los americanos les encanta hacer ranking de un montón de cosas, y en un ranking publicado en enero de este año, la dieta DASH demostró ser hasta ahora, desde el punto de vista dietario, la que mayor efectividad tiene para hacer lo que tiene que hacer, que es bajar la presión. Junto con la dieta mediterránea, es cierto, las únicas dos dietas que los médicos no podemos cuestionar son la dieta mediterránea, en cuanto a las grasas, al colesterol, y la DASH. Yo me reía cuando decías antes, Claudio, que no le vamos a pedir a nadie que se coma una chuleta de cerdo en el desayuno. Ese tipo de cosas que uno ve todos los días en los pacientes. Todos los días. A veces asustan un poco, ¿no? Porque vienen dietas rarísimas. Baja, disminuye la presión y el colesterol. Ayuda es lo que a bajar el colesterol. ¿no? Es una dieta saludable de todo punto de vista. En su versión menos restrictiva no es tan incumplible. A ver, porque, contanos porque el problema, una comida tipo, el problema de las dietas es que cuando más restrictivas son más difíciles de cumplir. La continuidad. Y tenemos en cuenta que una dieta es efectiva cuando se cumple en el tiempo, cuando se mantiene en el tiempo. Si no, si lo voy a hacer 3 meses, con eso no me alcanza. Yo tengo que mantener esa dieta. Y yo daría digamos un menú DASH, va a incluir de que utilice lácteos descremados, que si voy a utilizar lácteos que sean descremados, va a incluir de que use cortes magros de carne o preferentemente que use pescado, por ejemplo, o ave de corral. O aves de corral. Que si voy a utilizar un ave de corral, que por ejemplo sabemos que la pechuga tiene menos grasa que la pata o el muslo, entonces utilizar eso y utilizar muchas verduras y muchas frutas. O sea, el plato tiene que tener color. Y esa comida en general tiene que tener color. Y eso va a servir porque va a aumentar el contenido de potasio
y va a bajar el contenido de sodio. Y por supuesto que no debemos agregar sal a la comida, porque la sal que necesitamos habitualmente está en los alimentos. ¿Agregás o recomendás seguir agregando sal en el momento de la cocción o no? Mira, yo creo que no. Yo creo que tendríamos que tratar de desterrar esa medida y en todo caso, incluso ya hay algún dato científicamente probado, porque había muchas dudas sobre si estas sales modificadas que tienen menos sodio servían. Y recientemente, en el transcurso de fines del año pasado, aparece una primera publicación científica que demuestra que si uno cambia la sal común por esa sal, mejora el pronóstico de los pacientes. Con lo cual, en esos casos donde hay algunas comidas donde la gente no tolera comer sin sal, esos suplementos de sal, esas sales, sirven, nos resultan útiles. Y entonces, bueno, es una opción, pero siempre cuando yo le digo, cuando lo tienen en el plato, para darle un poco de sabor, esa sal en aquel plato, ese plato que no puede comer sin sal, porque hay gente que no puede. Y cuando llegan los pacientes, ¿pasan de comer con sal a sal cero o es progresivo o paulatino el abandono de la sal? Sinceramente, Carola, la sal cero no existe. No existe. Estamos en un mundo inmersos de sal. O sea, tenemos sal por donde veamos. Hay montones de formas de presentación del sodio. Sí, bueno, eso ni hablar. Eso ni hablar. Pero yo creo, como te decía recién, primero que cuando hablamos de hipertensión siempre decimos dieta hiposódica, significa bajo sodio, no asódica. Que sí, eso es imposible, los médicos sabemos eso. Entonces tenemos que ser... Y por otra parte, tenemos que tratar de lograr cosas, yo creo que esto también forma parte de la relación médico-paciente. Cosas posibles. Y tenemos que lograr cosas posibles. Exacto. Yo le pido a alguien que haga algo que no va a poder hacer, seguramente no va a cumplir con eso. Pablo, muchas gracias. Y no te va a servir, no, por favor, gracias a ustedes, como siempre. Muchas gracias. No, que además no te va a servir como tratamiento, ¿no? No, porque si no se cumple, no sirve, y esto es así. Vamos a mostrarles un pequeño... Gracias, Pablo, de todo corazón. Gracias a la gente del ICBA, darle un gran abrazo a todo el grupo de médicos excepcionales que tiene esa institución. Le quiero mostrar algo que usted no sabía, está fuera de programa, pero le pedí al señor productor que ponga en el aire esto. Nos lo mandó la gente del Teatro Colón, a quien nosotros queremos muchísimo, porque a partir del primer fin de semana de agosto se pone esta ópera en el teatro, que es L'Elisir d'Amore, de Donizetti, Gaetano Donizetti, una ópera maravillosa, maravillosa. No tan trágica como algunas óperas que hemos ya presenciado, pero bueno, aquí están llegando los personajes que van a interpretar la ópera. ¿Recordarle a la gente las fechas? A partir del primer fin de semana de agosto. O sea, perdón, el siguiente, discúlpenme, el segundo fin de semana de agosto. Bien. Ahí va. Ahí están, la apuesta es excepcional. Ahí están viendo ustedes parte de esta apuesta que se está organizando, ¿no? Muchas gracias a Hugo García, que me mandó esta información, nuestro gran amigo, y mucha suerte al Teatro Colón y a toda la gente que hace posible que esta placentera propuesta sea factible. ¿Algo más? Ahí estaremos. No, nos tenemos que despedir hasta el próximo sábado. Sí, pero tenemos tiempo para despedirnos. No puedo creer tener tiempo, llegar al final de este programa con tiempo, no puedo creer. Nos despedimos a los apurones. Sí, ¿sabes cómo tiene que hacer con la dieta DASH? ¿La DASH? La DASH, DASH es el ISIS. DASH es Diet Approach Stop Hypertension. Sí. Esto significa, empieza a comprar comidas naturales. Lo digo porque ya se fue Pablo y no nos escucha. Pero en lugar de comprar lata, vaya a la verdulería y compre algo de verdura, algo de fruta. Y el brócoli es estupendo. Empiece con el brócoli y deje la lata. Deje con la lata. Bien, entonces menos lata, más verdulería es el consejo médico con el que nos vamos a despedir hasta el próximo sábado. Menos lata y más verdura, vamos. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias. A las 14 horas acá. Muchas gracias. Bueno, llegaron las vacaciones y estamos llenos de programas, actividades y cosas para hacer, así que con esto nos despedimos. Miren. Vacaciones de invierno en la ciudad. Del 16 al 31 de julio, vení a disfrutar espectáculos, juegos y actividades. Conoce más en buenosaires.gov.ar/vacaciones de invierno. Buenos Aires Ciudad.